Le invito a estar buscando su Biblia en Lucas, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 48. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Vamos a estar hablando de esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias porque nos permite estar aquí hablando tu nombre, Padre Santo. Señor, te pido que seas tú, Padre amado, hablándole por medio de este consejo, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en el consejo de esta semana es sobre la fe. Amén. Acá en Lucas capítulo 8 nos habla desde el verso 40 hasta terminar, nos habla sobre la historia, sobre una historia que siguiendo, porque empieza narrando la historia de un principal de la sinagoga llamado Jairo, el cual tenía un gran problema porque su única hija se estaba muriendo, ¿verdad? Y entonces él fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús porque él tenía fe, porque eso era lo único que le quedaba. Él tenía fe de que él podía hacer algo, porque ya nadie había hecho nada por su hija. Y además de esa historia, nos narra otra también dentro de este mismo contexto, que es de una mujer que tenía 12 años sufriendo flujo de sangre. Una mujer que había gastado todo su dinero en medicinas, en doctores, y que nadie la había ayudado. Y su último acto de fe era creer que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, ella sería sanada. Esta historia nos habla principalmente de un hombre con un gran problema, tan grande que solo pensaba en su última opción, que era Jesús. Él creyó hasta el final. ¿Por qué? Porque aquí en la historia de Jairo nos habla de que cuando Jesús iba hacia la casa de Jairo, la multitud lo oprimía. Y entonces Jairo, al ver todo esto, se desesperaba, pero él tenía fe en su corazón. Amén. Amén. La palabra nos habla aquí sobre esta mujer que apareció y dijo: si tan solo tocara el borde del manto del Señor, seré sana. Y lo hizo y fue sana. Y entonces la historia nos habla de que Jesús, al sentir que parte de su poder había salido de él, él preguntó: ¿quién me ha tocado? Y ella, siendo sincera y sin esconderse, dijo que ella había sido la que le había tocado. Y entonces podemos ver este maravilloso texto que habla aquí cuando dice Jesús que: hija, tu fe te ha salvado. Porque simplemente nos falta fe a veces. Porque a veces gastamos todas las opciones que tenemos, queremos hacer las cosas por nuestra fuerza y al final no funciona. Y aquí nos dice explícitamente que nuestra fe es la que nos salva. Amén. Así que si principalmente tenemos fe y creemos que Dios va a hacer las cosas desde un principio, las cosas van a salir mejor. Porque si es conforme a Dios, todo va a salir como Él quiera. La palabra nos muestra que en un momento ya había alguien esperando hace mucho antes. Porque cuando vemos esta historia, vemos que Jairo estaba esperando a Jesús porque él quería que le hiciera un milagro. Pero lo que no sabía Jairo es que había alguien que desde hace 12 años antes estaba esperando un milagro, que era la mujer. Y a veces nosotros nos desesperamos porque creemos que queremos que Dios haga nuestro milagro y lo haga rápido, aunque no sabemos que hay personas que desde hace mucho antes están esperando su milagro y permanecen en fe. Porque lo único que mantuvo a esta mujer fue la fe en que si tocaba el borde del manto del Señor, ella sería sana. Y tal vez Jairo se sentía en un momento desesperado al ver que todo el mundo retenía a Jesús y que esa mujer había recibido su milagro, y él a lo mejor decía: ay, y yo, y mi milagro, y ay, ¿cómo quedo yo? Pero aquí
Jairo nos demuestra que él sí tenía verdaderamente fe en Jesús, en que Jesús iba a hacer algo. Porque aunque él vio que ya habían hecho otro milagro, él siguió creyendo que había una parte guardada para él. Amén, gloria a Dios. Porque él no pensó, él no fue envidioso, él no dijo, bueno, ya gastaron mi pedacito de milagro y ya Dios no me va a ayudar. Sino que él perseveró hasta el final. Y hasta el final no es hasta que llegó a su casa y sanó a su hija, sino hasta el final de que su hija había muerto. Y entonces Jesús le dijo, ella no está muerta, ella solamente duerme. Y él creyó en esa palabra. Porque muchas veces Dios nos prueba de esa manera hasta que estamos en nuestro último momento, en el último momento donde podemos demostrar nuestra fe. Y Él nos da a entender de que esa fe que nosotros tuvimos en todo el transcurso es la que nos ha mantenido hasta acá. Porque fácilmente podía haber dicho Jairo cuando Jairo se enteró de que su hija había muerto, no señor, ya para qué ir para la casa, sería más un mal gasto de tiempo porque ya mi hija murió. No, él tuvo fe en que Dios iba a hacer su milagro. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces nos pasa que nuestra fe va menguando a través del tiempo. Y eso es una de las cosas que no puede pasar. Porque así como nos habla esta misma historia de que una mujer esperó 12 años, hermano, y, literalmente 12 años es lo que tenía la hija de Jairo cuando le pasó esto. Tenía 12 años esperando ese milagro. Y llegó. Y esto que nos da a entender, que por más que nosotros esperemos nuestro milagro, si creemos fielmente y permanecemos en Dios, de que nuestro milagro Él lo va a cumplir, tarde o temprano Él lo hará. Amén. Y esta historia a mí como tal me causa mucha impresión por toda esa parte, por toda esa como ese choque que hay entre que Jairo quería su milagro porque no le quedaba más nada que esperar, porque él era un principal de la sinagoga y ellos estaban en contra de lo que hacía Jesús, pero él no le quedaba más nada, no le quedaba más a quién más ir, no le quedaba más nada que hacer, sino que tuvo que creer en Dios y creyó hasta el final. Y no solamente eso, sino que también había una mujer que tenía una enfermedad y necesitaba que fuera sanada, quería ese milagro de parte de Jesús. Y lo que más me impresiona es que el mismo tiempo que ella había tenido esta enfermedad, fueron los mismos años que tenía la hija de Jairo. O sea, ella fue antes, pero la necesidad era la misma. Porque todos necesitamos que Jesús nos haga nuestro milagro. Pero a veces necesitamos ser procesados. A veces necesitamos pasar por momentos difíciles para que Él compruebe si nuestra fe verdaderamente está en Él. Gloria a Dios. Lo último que nos queda es nuestra fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque aunque nosotros estemos derribados, aunque nosotros sintamos mal, aunque nosotros sintamos que no valemos para nada, aunque nosotros tengamos una situación muy difícil, tengamos un problema en el cual no vemos escapatoria, que vemos todo negro, debemos permanecer en fe, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer muchas cosas. Y si ese pedacito de fe se lo damos a Dios y creemos fielmente, pasen los días, pasen los años, que Él va a hacer el milagro, Él va a hacer el milagro. Amén. Entonces, ese es el consejo que les doy a cada uno de ustedes, de mis hermanos acá esta mañana, que lo último que perdamos sea nuestra fe, porque así como esta mujer esperó 12 años y este varón esperó hasta el final, aunque todo el mundo le había dicho que ya había pasado lo malo, que ya había sucedido, él siguió creyendo en él, en Dios, y tuvo fe. Si ellos pudieron recibir su milagro, ¿cuánto más nosotros, que creemos fielmente en Dios, podremos recibir nuestro milagro? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, Dios le bendiga y Dios les guarde.